Ética moderna. El día de hoy, nuestro grupo tendrá el agrado de exponer a dos grandes representantes de esta época. A continuación, mi compañero Marcelo empezará exponiendo a Benjamin Bettan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento. Me llamo Marcelo Villegas y en esta ocasión voy a hablarles sobre Jeremy Bentham. Jeremy Bentham fue un pensador, filósofo, economista y escritor inglés. Él proviene de una familia de juristas, su padre fue procurador, razón por la cual él estudió Derecho en la Universidad de Oxford. Lo fantástico aquí es que él ingresó a la universidad a la edad de 12 años y terminó graduándose a la edad de 19. ¿Por qué? Bueno, él desde muy pequeño ya era considerado como un niño genio, un niño prodigio, ya que a la edad de 5 años él ya tocaba violín, ya estaba estudiando latín y francés. Su padre fue quien lo motivó a estudiar derecho, puesto que era procurador. Sin embargo, él años más tarde dejó de ejercer su labor como abogado, puesto que su carácter, su personalidad anticonformista, su excéntrico carácter hizo que continuamente esté criticando el sistema legal y judicial de Inglaterra. Entonces se ve obligado a dejar su labor como abogado y concentrarse en estudiar y analizar la jurisprudencia inglesa. Bueno, su labor intelectual sería tal que en el año de 1777 él publicaría su primera obra, llamada Función sobre el Gobierno. Esta obra tendría una muy buena recepción en Inglaterra y en Europa, razón por la cual años más tarde, en el año de 1789, él publicaría la obra que actualmente es considerada como la base de la doctrina utilitarista. Esta obra se llama Introducción a los principios de la moral y la legislación. Esta obra es ampliamente estudiada y es necesaria, es fundamental si queremos comprender al utilitarismo. Esta doctrina será profundizada más adelante por mis compañeros. ¿Qué hace tan especial a Jeremy Bentham, aparte de ser un genio? Bueno, él viajó por toda Europa, con decirles que estuvo presente en la Revolución Francesa. Su trascendencia e importancia dentro de este movimiento fue tal que en el año de 1792 fue declarado como ciudadano honorario por la república que se había formado tras la revolución. En el año de 1842 él convertiría su casa en una casa de estudios. Ahí dentro él llevaría a cabo conferencias, reuniones, foros y sesiones con sus seguidores y sus colegas. De hecho, uno de sus más grandes seguidores sería James Mill. Bueno, en la diapositiva se ve tapada por la cámara, pero James Mill junto a su hijo, John Stuart Mill, serían los únicos editores de las obras que él publicaba. Pues si bien Jeremy tenía la potestad, tenía la ventaja de escribir bastante, él rara vez culminaba un libro. Entonces, ¿qué pasaba? Él dejaba que sus editores terminaran las obras por él. Sin embargo, la autoría pertenecía solamente a Jeremy Bentham. Él falleció en el año de 1832, un 6 de junio. Curiosamente, él pidió que después de su muerte, su cabeza fuera momificada y su esqueleto se mantuviera dentro de la University College, que sería una universidad que él mismo fundó. Razón por la cual se dice que él se encuentra aún presente en las sesiones que el consejo lleva, pues su cuerpo literalmente sigue en la universidad, junto a su cabeza. Gracias. El panóptico de Jeremy Bentham también dedicó su atención al tema de la reforma penitenciaria, elaborando por encargo de Jorge III un modelo de cárcel por el que ambos entraron en conflicto. Bentham ideó una cárcel en la cual se vigilará todo desde un punto sin ser visto. Bentham se dio cuenta de que el panóptico era una gran inversión, no solo útil para la cárcel, sino también para las fábricas. Si bien su modelo fue criticado de alguna forma, todas las cárceles, escuelas y fábricas a partir de aquella época se construyeron con el modelo panóptico de vigilancia. Ahora, ¿qué es un panóptico de Bentham? Se refiere pues a un modelo arquitectónico que va a permitir una vigilancia permanente. ¿Y esto qué busca?
instaurar en el sujeto una conciencia de dominación a través del poder ver sin ser visto, tratando de obtener una sociedad disciplinaria a través de una vigilancia permanente, creando una conciencia de dominación que busca el autocontrol y la autodisciplina. El panóptico de Vietnam tiene que ser visible e inverificable. El detenido tiene que estar siempre expuesto a la presencia del vigilante y el detenido jamás debe saber si se le está vigilando. Esto llevará a tener reprimido al detenido a no cometer malos actos, ya que puede ser visto y castigado. Un ejemplo de panóptico, pues podemos decir que uno, aunque no lo sepa o esté desentendido de este tema, siempre estamos siendo vigilados, queramos o no. Todos somos vigilados desde un punto sin ser visto. Un ejemplo claro son las cámaras que se encuentran escondidas precisamente para poder vigilar el comportamiento de la gente. Esto se puede ver claramente en todas las partes del mundo. Existen lugares como las escuelas, elevadores, centros comerciales y oficinas del gobierno, donde hay varias cámaras vigilando para tener en tanto el actuar de toda persona. También está basado en lo que son las aulas de las escuelas, ya que usan tarimas que sirven como centro de atención, donde todos tienen que poner atención al maestro. Así como varios ejemplos más que hacen de este panóptico un buen elemento de vigilancia para así mantener un comportamiento acorde a lo que todos quieren. Gracias. Mi nombre es Lispa Compía y a continuación les voy a hablar sobre el utilitarismo, que viene a ser la filosofía práctica de Bentham. Es también una forma renovada de lo que se conocía el hedionismo clásico, ya que afirma que lo que mueve a los hombres a obrar es la búsqueda del placer, pero considera que todos tenemos sentimientos sociales, entre los cuales destaca la simpatía, lo que nos lleva a pensar que los demás también desean alcanzar la felicidad. Es por eso que esta teoría se le conoce como la felicidad general. Actualmente, este principio es el origen del desarrollo de la economía de bienestar y gran cantidad de mejoras sociales, ya que nos dice que se debe actuar correctamente si y solamente si dicho acto genera la mayor felicidad posible, para el mayor número posible. También evalúa todos los actos humanos de acuerdo con su consecuencia, con su utilidad. Es de ahí el origen del nombre. Para un utilitarista, no le importa tanto la intención que puedas tener, sino más bien se centra en las consecuencias del acto. John Stuart Mill hace una crítica al utilitarismo, en donde plantea que es un ideal, ya que la felicidad es algo muy complejo de definir, además de que existen distintas, están altas, otras bajas, hasta incluso el punto de que puede que algunas sean preferidas, a pesar de llevar un mayor sufrimiento. El utilitarismo y la filosofía. El utilitarismo de acto. Esta nos demanda juzgar la moralidad de las acciones, caso por caso, atendiendo a las consecuencias previsibles de cada alternativa, mientras que la utilidad de la regla nos recomienda más bien ajustar nuestras acciones a las reglas habitualmente consideradas, habitualmente por la probada utilidad general de sus consecuencias. En conclusión, podríamos decir que la utilidad es una ética orientada a la acción, y esta se convierte en una excelente forma de justificar decisiones en forma de un cálculo de beneficio. Buenos días, el día de hoy voy a hablar acerca del cálculo aritmético para llegar a la felicidad o aritmética de los placeres. La aritmética de los placeres consiste en hacer un cálculo ponderado de placeres que son más intensos y duraderos y cuales producen menos dolor para así obtener el mayor placer posible. Los placeres se diferencian por la cualidad, no por la cantidad, aunque depende de quién se lo pregunte, puede haber placeres superiores o inferiores.
Los placeres superiores son aquellos placeres que son intelectuales y morales, mientras que los placeres inferiores son aquellos que no nos asemejan a los animales. Aparte de esto, Bentham también introduce variantes dentro de lo que es la aritmética de los placeres. Una de ellas es la valoración del placer y el dolor. En ella, Bentham se plantea cómo influye este tipo de la cuestión del placer y del dolor en los individuos. Y dice una cita que es muy importante, que es: bajo el gobierno de dos amos, el dolor y el placer, vive el hombre. Solo ellos nos indican qué debemos hacer, así como determinan lo que haremos. Con esto se refiere que el hombre se rige por estas dos cosas, al menos para realizar sus acciones, como es lo que indica la doctrina utilitarista de Bentham. Bentham dice que el placer y el dolor no se miden de la misma manera en los hombres, puesto que son singulares y no todos son iguales, mientras que los placeres para uno son distintos al otro, al menos en cuestiones de cantidad de placer que le puede dar algo. Hay otras veces en las que el placer para uno es lo opuesto para otro, que le produce dolor. Esto a Bentham le interesa bastante y se da cuenta que al agregar más factores que inciden en los placeres y en la sensibilidad, la aritmética moral de Bentham se torna más compleja, pues está además de analizar las variables que inciden en el valor del placer, también debe identificar las circunstancias que influyen en la sensibilidad de cada uno. Y esto nos introduce la siguiente variante, la cual sería las diferentes circunstancias que inciden en la sensibilidad de los individuos. En esta, el autor afirma que existen unos factores, o como él mismo lo llama, unas circunstancias que influyen en la sensibilidad de los individuos, las cuales varían en cada ser humano, pues no todo causa placer y todos el mismo dolor. Y con esto consiste la diferencia de sensibilidad. Elabora un catálogo donde explica cada una de estas circunstancias, las cuales son el temperamento, la salud, la fuerza, las imperfecciones corporales, el grado de lucidez, la fuerza de las facultades intelectuales, la firmeza del alma, la perseverancia, las nociones de honor, las nociones de religión, los sentimientos de simpatía, las de antipatía y por último la locura y el desarreglo de la razón. Y esto sería un resumen principalmente de lo que es la aritmética y los placeres. Gracias. Vamos a proseguir con Max Schiller, quien fue un filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Fue uno de los primeros en señalar el peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo, hijo de padre luterano y de madre judía. Se convirtió inicialmente al catolicismo, del cual se apartó al final de su vida. Max Schiller nace el 22 de agosto de 1874. Nace en Múnich, que es la capital de Baviera, que es la tercera ciudad en Alemania por número de habitantes. Hijo de padre protestante y madre judía. Se bautiza en la Iglesia Católica durante sus estudios secundarios en 1889. Al finalizar esos estudios, se matricula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Múnich, pero para el año siguiente se traslada a la Universidad de Berlín para estudiar filosofía y sociología. En 1894 celebra una boda civil con Amelie von Dewitz. Apenas pasa un año y Schiller se muda esta vez a Jena, en cuya universidad enseñan los conocidos Haeckel y Eucken, en el cual podemos decir que Haeckel es un naturalista filosófico alemán, el cual popularizó el trabajo de Charles Darwin
y de Rudolf Christoph Eucken es el galardonado Premio Nobel de Literatura en 1908. Los pongo acá porque en 1897 Schiller presenta ya su tesis doctoral dirigida justamente por Eucken y titulada Contribuciones a la determinación de las relaciones entre los principios lógicos y éticos. 2 años después de eso, culmina su escrito de habilitación, El método trascendental y el psicológico, por el cual en 1900 le merece el nombramiento de docente en la misma Universidad de Jena. En 1902, Schiller conoció en Halle a Edmund Husserl, que a partir de ese encuentro quedó marcado por el método fenomenológico, el cual es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia. En 1907, Husserl le apoya para que se traslade a la Universidad de Múnich, pero en 1911 Schiller se ve obligado a abandonar esta ciudad debido a un escándalo promovido por su esposa, con quien rompe definitivamente, pero en consecuencia la universidad le retiró la venia docendi, el cual es la autorización académica de carácter administrativo necesario para impartir docencia regular en títulos oficiales. Desde ese momento vivió primero en Gotinga y luego en Berlín. Schiller goza de un periodo de tranquilidad, pero viviendo una penuria económica. La ayuda de sus amigos fenomenológicos y su infatigable capacidad de trabajo hacen posible que afloren las intuiciones que barruntaba en su ciudad natal, así creando las mejores e importantes de sus obras, en el cual tenemos El resentimiento en la moral, que fue en 1912, Los ídolos del conocimiento de sí mismo en 1912, El formalismo en la ética y la ética material de los valores, 1913 y 1916, y La rehabilitación de la virtud, 1913, entre otros libros que son muchos. También en este periodo donde Schiller alcanza la tranquilidad, su vida privada se estabiliza, por lo cual contrajo matrimonio católico con Marit Furtwängler. Pasada la guerra, la genialidad y el espíritu católico de Schiller resonaban ya en toda Alemania, hasta tal punto que Konrad Adenauer en ese instante era el alcalde de Colonia y en su afán por reconstruir esa universidad le restituye la venia docendi, la cual se le había sido quitada por lo que pasó por el escándalo de su esposa. Le restituye la venia docendi y le llama a ocupar la cátedra de filosofía y sociología y a dirigir asimismo el reciente Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales. De esta última labor resultó su trabajo Problemas de una sociología del conocimiento, que fue en 1926. En 1924 se divorcia de su esposa y contrae matrimonio civil con su alumna María Etscheu. Por otro lado, en 1927 y 1928, sus escritos ven la luz, escritos donde la idea de Dios, donde se critica la existencia de un Dios. Esto genera que le resulta incomodidad en Colonia, ya que los creyentes lo consideraban un apóstata, el cual sería una persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes, y donde los no creyentes lo tildaban como un cristiano disimulado. Esto genera su incomodidad en Colonia,
por lo que origina que acepte una propuesta en la Universidad de Frankfurt, donde fallece sin comenzar siquiera su docencia. Fallece de un repentino ataque cardíaco el 24 de mayo de 1928. Podemos rescatar de Schiller que su trabajo fue utilizar la fenomenología para estudiar los fenómenos emocionales y sus respectivas intencionalidades, que vendrían a ser los valores, y a partir de ellos elaboró una muy sólida y original fundamentación personalística de la ética. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre valor como cualidad independiente de Max Scheler. Scheler supone que poseemos un conocimiento previo como cualidad inherente del ser humano para establecer lo bueno y lo malo y escoger determinadas acciones, lo cual significa que la ética de este filósofo, si bien es una ética material de los valores, no descansa sobre una base empírica, sino a priorística. Los valores pueden ser captados por medios de una intuición emocional básica, pero el que no sean sentidos o captados no quiere decir que estos no existan. Así, la desaparición del percibir sentimental no suprime el ser del valor. Scheler critica la posición historista que supone un relativismo de los valores, considerándolos producto de una determinada situación histórica. El relativismo historicista, según Scheler, comete el error de no advertir el carácter independiente de los valores, confundiéndose con los cambios que sufren los bienes y las normas. Y a su vez, Scheler destaca 5 criterios, que serían la durabilidad del valor, la divisibilidad, la fundación, la profundidad y la relatividad. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, me tocó ética material de valores. Bueno, un aporte fundamental de Scheler ha sido la inscripción de la enorme riqueza e importancia ética que posee la vida emocional del hombre. Los valores, según Scheler, se presentan objetivamente, y aquí los explico. La polaridad, una parte, trata de que todos los valores se organizan como siendo positivos o negativos. Mientras que en la jerarquía, cada valor hace presente en su percepción que es igual o inferior a otros valores. Bueno, en esta parte de la jerarquía da lugar a una escala de valores que Scheler ordena de menor a mayor en 3 grupos. El primer grupo son los valores del agrado, cierta parte entre dulce y amargo. Los valores vitales, que es el segundo grupo, se besan entre sano y enfermo. Y el tercer grupo son los valores espirituales. La objetividad del valor. Los valores son cualidades independientes de los bienes. Los bienes son cosas valiosas. Y aun cuando un bien nunca hubiera valido como bueno, sería no obstante bueno. Bueno, aquí hay que recalcar una cosa, que los valores, en tanto cualidades independientes, no varían con las cosas. Así como el color azul no se torna rojo cuando se pinta de rojo. Pero un objeto azul, tampoco los valores resultan afectados por los cambios que puedan sufrir sus depositarios. El valor como cualidad independiente. La ética de Scheler nace del deseo de continuar la ética kantiana, aunque superando su formalismo racionalista. La doctrina de Scheler muestra un repudio por la ética material, que han sido éticas empiristas de bienes y de fines. Reafirma el principio a priorístico establecido por Kant. Aquí hay que explicar una parte. Bueno, entonces quiere decir que los valores son como cualidades independientes de los bienes. Los bienes, claro, son cosas valiosas. Y aun cuando un bien nunca hubiera valido como bueno, así como la existencia de objetos o la naturaleza, no supone un yo,
mucho menos lo supone el ser de los valores. La jerarquía de los valores. Bueno, Scherer destaca 5 criterios para determinar una jerarquía axiológica. Para Scherer, los valores tienen una relación de jerarquía a priori. La superioridad de un valor sobre otro es todo por medio del preferir, que es un acto especial del conocimiento. Bueno, el primer criterio, durabilidad del valor. Esta parte quiere explicar que son los bienes duraderos a los pasajeros y cambiantes. Sin embargo, no hay que confundir la durabilidad del valor con la durabilidad de los bienes, y menos aún de los depositarios. Así, una fea estatua de mármol no puede ser superior a una bella creación de madera. La divisibilidad. Mm, la altura de un valor es tanto mayor cuanto menos divisible sea el valor, trata de decir. La fundación constituye al tercer criterio para jerarquizar los valores. Si un valor A funda un valor B, entonces el valor A será más alto. La cuarta, la profundidad. Según este criterio, el valor más alto produce una satisfacción más profunda. Quinto, la relatividad. Aquí se refiere a que al ser de los valores mismos, existen valores que son relativos a un individuo, como es el caso del valor de lo agradable, que es relativo a un ser dotado del sentimiento sensible. Bueno, eso sería mi parte de exposición. Mi compañero continuará. Gracias. Scheler. Para desglosar, ¿qué es axiología? Axiología vendría a ser la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor. Por tanto, Max Scheler distinguió las esencias de lo que es tangible, real o existente, lo que esto llevó a la afirmación de la independencia de los valores respecto de los bienes, que serían solo sus portadores circunstanciales. Seguidamente hablaremos sobre las características de la valoración y de los valores. Estas se clasifican en 4, que es la objetividad, polaridad, gradualidad y la jerarquía. La objetividad. La objetividad vendría a ser el valor es objetivo, porque existe aparte de un sujeto o de una conciencia valorativa. Esto hace referencia a que toda sociedad de una u otra forma está de acuerdo con ciertas formas de valoración. Seguidamente, la polaridad. Todos los valores se organizan como siendo positivos o negativos, a diferencia de las cosas que solo son positivas. Por ejemplo, si la persona busca lo que mayor les agrade o que le gusten o le favorezcan también. La gradualidad. La gradualidad, esto se sobrepone a algo. Entonces, es la valoración que se manifiesta con una intensidad variante. Esto, por ejemplo, una persona cuando está agripada o enferma, al momento de los días, al transcurso de los días se recupera. Esto sería una gradualidad porque está mejorando. Y finalmente, la jerarquía. La jerarquía es la última característica que Scheler, por el cual ordena de menor a mayor en 4 grupos. El primero vendría a ser el valor agradable, el segundo es valores vitales, el tercero sería valores espirituales y por último valores religiosos. Los valores agradables son sentimientos sensoriales de placer o de dolor sensible. Los valores vitales. Los valores vitales son los valores y creencias de una persona.
Por esta parte, esto se presenta en nuestra vida diaria, que hacen la diferencia de que podrían surgir en nuestro campo laboral o cotidiano. Por tercero, valores espirituales. Valores espirituales vendrían a ser aquellos valores que mediante su práctica nos permiten tener una relación con Dios, ya que éstas enmarcan las buenas costumbres o moralidades de una cultura. Y por último, los valores religiosos. Estos valores son vendría a ser como el amor, la caridad, la santidad, el respeto a la religión, hacia Dios. Gracias.